Somos todo oídos. Buenos días. Buenos Eh, días. par- Quiero contarles que ya estoy como un poquito mejor. Es que me dio una trombosis en la pierna izquierda. Parece que el origen estuvo en un viaje que hice a Estados Unidos y estar demasiado tiempo sentada en el avión, tanto de ida como de regreso, pues me afectó la circulación y se me produjo un trombo muy fuerte. Pero bueno, gracias a Dios ya con un antiinflamatorio ya estoy caminando normal, estaba caminando hasta con bastón y todavía no estoy tan viejita, pero bueno. ¿Por qué vamos a hablar hoy de Pesaj? Pesaj es la Pascua en español. Pesaj, puedes pronunciarlo, Pesaj, Pesach. P-E-S-A-J, Pesaj. Es muy importante para nosotros que celebramos la Cena del Señor entender realmente cuál es el trasfondo de todo esto. Desde niño nosotros hemos practicado la Cena del Señor y hoy pues quiero que miremos un poquito el trasfondo de todo lo que esto significa para la humanidad. En primer lugar, vamos a ver un poquito eh, de dónde surge Pesaj. Primero que todo, cuando Dios le da al pueblo de Israel en el monte Sinaí la Torá, que la traducción literal no es ley, sino la instrucción. Cuando Dios da la Torá, da tres fiestas donde todos los varones de Israel debían subir a Jerusalén, que eran Pascua, Pentecostés y Sucot. Pentecostés es Shavuot y Sucot es tabernáculos, porque estas eran fiestas muy importantes. Pero pensando en Pesaj, en Éxodo, Dios les dice, este va a ser el primer mes para ustedes, cabeza del año, que es el mes de Nisan, es en el cual estamos en este momento. El, el pueblo de Israel tenía el calendario egipcio, tenía muchas costumbres egipcias, ellos no habían tenido un cara a cara con Dios y ellos vivían esclavos, pero ellos estaban acostumbrados porque ese era su estilo de vida. Y un buen día Dios decide, voy a sacar a mi pueblo de la esclavitud, pero lo hizo con gran poder que pues nosotros todos conocemos todo lo que Dios tuvo que hacer allí en Egipto para sacar a su pueblo. El tema de hoy le he llamado libertad y redención, porque es la libertad de Dios a su pueblo, donde Él los saca de una situación de esclavitud y los lleva a vivir una vida de libertad. Ellos no tenían instrucciones, ellos no tenían guía, ellos se guiaban por las costumbres egipcias. Y una de las razones por las que Dios manda las plagas es porque cada plaga, eran 10 plagas, más otra que podríamos agregar en este contexto, es que Dios derriba completamente toda la estructura religiosa de Egipto. Cada plaga que Dios envió era un ataque a dioses que según la tradición egipcia los defendían en diversas situaciones. Por ejemplo, el vestuario del faraón incluía en la cabeza una serpiente, una serpiente, porque la serpiente era el guardián del faraón y el guardián de Egipto. Y cuando Dios le da a Moisés y que suelte la serpiente, y ella se come la del faraón, comienza Dios a mostrar que el Dios de Israel es más poderoso que el Dios de Egipto. Y cada una de las plagas es muy interesante ver cada, cada Dios cómo fue atacado. Por ejemplo, la plaga de la oscuridad era un ataque directo contra el dios Ra, que era el dios Sol, que para ellos era el dios más poderoso y más grande.
cuando vienen 3 días de oscuridad y tinieblas absolutas, a ellos se les derriba su dios Ra. Eh, el dios Nilo representaba fertilidad, vida, y cuando este río se muere con todo lo que tiene adentro, se convierte en sangre, entonces le están acabando la vida. Bueno, cada una de las plagas tiene un ataque directo a los dioses de Egipto. Por ejemplo, la de las úlceras, que no se podían curar, era un ataque directo contra la medicina, que Egipto en aquel tiempo era una potencia, eh, contra esos dioses que supuestamente los curaban a ellos. Las langostas, por ejemplo, que destruyeron los cultivos, pues, o sea, cada plaga tiene un significado hacia un dios que fue destruido. Y toda la religión y la cultura egipcia estaba fundamentada en el honor al primogénito. Cuando ya la última plaga es la muerte de los primogénitos, es destruir totalmente toda la cultura, la religión, las costumbres de Egipto. O sea, todo fue derribado para ellos. Y lo más impresionante es que ellos tenían al pueblo de Dios esclavizado, y desde ese tiempo, Egipto habiendo sido una de las potencias del mundo en esa época, nunca volvió a ser potencia. Y los que han tenido oportunidad de ir a Egipto ven esa pobreza, esa miseria. Uno va a unos hoteles lujosísimos, pero las calles, las casas, es una pobreza, unos olores, todo es tan feo. Y todo eso quedó derribado desde el momento del éxodo. Entonces, ¿qué es lo que Dios le hace a su pueblo? Lo hace libre. Y cuando llegan al Mar Rojo, se abre la puerta para un nuevo estilo de vida. Ellos salen de allí, de Egipto, viendo ese milagro tan poderoso de estar frente al mar, y los egipcios ya vienen a aplastarlos, y Dios hace ese milagro tan portentoso que hasta en Hollywood pues lo tuvieron que reconocer, donde Dios abre la puerta para que ellos pasen al desierto, donde en un desierto Dios fue vida para ellos. Incluso un salmo dice, ¿podrá Dios poner mesa en el desierto? Y cómo Dios se encargó durante 40 años de alimentarlos, de mantenerlos con ropa, de cuidar de ellos, que las fieras del desierto no los atacaran, aún de librarlos de enemigos que desde que ellos entraron a la tierra prometida, el primero que les sale al encuentro es Amalek, comienza a atacarlos, y, y allí pues Dios se manifiesta a ellos de una manera potentosa. Él, por ejemplo, en el día, esto todos lo saben, iba en una columna de humo, y en la noche iba en una columna de fuego iluminándoles el camino. Era algo físico que ellos podían ver, palpar, algo que ellos podían entender, que esa presencia de Dios que iba con ellos iba a estar siempre allí. Entonces fueron 40 años donde Dios los trajo a libertad, porque después que ellos salen de Egipto, aquella noche el 14 de Nisan, en Pesaj, a los 50 días Dios les da la Torá en el monte Sinaí. Y la Torá es una instrucción para que el hombre sea feliz, para que la sociedad sea perfecta, sin crímenes, sin injusticias, con fraternidad, con amor. Es más, toda la Torá se resume, está en Levítico 19:18, y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces Dios les da allí una ley de libertad. Cuando tú tienes libertad para amar a alguien, tú solamente le haces el bien. Ahora, en la instrucción que Dios le da al pueblo de Israel, aquella noche de Pesaj, cuando ellos van a salir, les indica algunas cosas que ellos deben realizar. Primero que todo,
unos símbolos que tienen un gran significado espiritual. Entonces, el primer símbolo que aparece allí en la instrucción de Dios es que coman panes sin levadura, porque el pan para que leude necesita tiempo. Y esto, el significado espiritual es que ellos tenían que comer ese pan sin levadura, que significa el querer uno mostrarse como muy bueno, como algo que de pronto no lo es, como hipocresía. Pero la urgencia de comer el pan sin levadura era la urgencia de dejar a Egipto atrás. Es la urgencia que Dios pone en nuestro corazón cuando ya nosotros somos confrontados con Cristo, que alguien nos habló del Señor. Es esa urgencia de nosotros decirle, Señor, queremos recibirte, queremos conocerte y estar dispuestos a dejar todo atrás. Entonces, en Pesaj hay una serie de elementos de gran sentido espiritual. Entonces, el pan, que se llama matzá en hebreo, pan ácimo sin levadura, significa que estoy dispuesto a dejar, pero así corriendo y renunciar rápidamente a toda la esclavitud que tenía en mi vida, a todo lo que Egipto representa en mi vida pasada. Otro símbolo que ellos debieron realizar aquella noche fue el sacrificio del cordero. Este cordero, al tomar la sangre de él y colocar en los dinteles de de la puerta, los libra del ángel de la muerte. Fue muy lindo porque, según la tradición hebrea, muchos egipcios se enteraron de eso y ellos también colocaron sangre en el dintel de su puerta. El ángel pasó y no los tocó. Y muchos de ellos vinieron con los israelitas a ese nuevo tiempo de libertad. Ahora, Marcos 14:12 dice, el primer día de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos dijeron, ¿dónde quieres que vayamos para que comas la Pascua? El Señor Jesús indudablemente estaba celebrando la Pascua porque él iba a ser ese cordero pascual, ese cordero perfecto sin mancha. Ellos debían tomar un corderito 4 días antes de ese día y compartir con él y tenerlo allí en la casa y luego sacrificarlo. Entonces Jesús, que tiene bien claro todo el trasfondo, él celebraba siempre la Pascua con sus discípulos y todos los años que él estuvo allí. Y esta es una fiesta que se celebra por tradición en el pueblo de Israel a través de todos los siglos. Dice Lucas 22:19 al 20. Tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. El significado de aquel cordero fue la muerte de Jesús, con la gran diferencia que Jesús resucita, siendo el sello de nuestra justificación. En Romanos 4:25 dice que fuimos justificados por su resurrección. En la antigüedad, el sumo sacerdote estaba en el lugar santísimo ofreciendo el sacrificio una vez al año. Y si él salía con vida, había perdón para el pueblo. Si él quedaba muerto allí, no había perdón. Cuando Jesús resucita, él es la señal de que Dios aceptó el sacrificio. Y entonces viene ese perdón, pero no solamente para el pueblo de Israel, sino para la humanidad. Jesús no cambió los elementos de la Pascua, sino que él le dio significado, porque él toma la copa, él toma el pan, ese pan sin levadura, esa copa que significa la sangre derramada para librar al pueblo de la muerte allí en Egipto. Otro símbolo que se utilizó y que Dios les ordenó fue comer hierbas amargas. Y todavía en la cena de Pascua se incluye hierbas amargas para recordar lo amargo que fue para el pueblo de Israel vivir en Egipto. Y para nosotros esas hierbas amargas, cuando celebramos la cena con todo esto, significa la amargura del pecado y lo que eso dejaba para nosotros. Entonces, cuando Dios saca a su pueblo de aquella amargura, de aquella esclavitud,
lo lleva a vivir en una dimensión diferente, en una dimensión tan impresionante que un pueblo dejó de ser esclavo y a través de toda la historia, hace 3.300 años, Israel ha sido un pueblo que ha enseñado la libertad. En la época de los romanos era una época muy fuerte de esclavitud. E Israel representaba un peligro para los gobernantes que daban las leyes hacia beneficiar la esclavitud. Entonces, por eso los romanos, en el año 70, el emperador Vespasiano, mandan a matar 800.000 judíos, queman el templo, tratan de destruir todo lo que había del pueblo hebreo y queda un pequeño remanente que en el año 136 después de Cristo se levantan contra el emperador Adriano, ya con Simón Bar Kokhba, que fue un líder que hizo una revuelta contra los romanos, pero no lograron nada, sino que a ellos también los mataron. De hecho, a Simón Bar Kokhba lo quemaron en una hoguera. Entonces, toda la historia ha habido un antisemitismo contra el pueblo de Israel porque Israel representa libertad. Israel representa que no hay esclavitud. Incluso en la ley, en la Torá, dice que a los esclavos hay que dejarlos libres cada 7 años. A los 7 años se dejan libres. Y nunca fueron los esclavos posesión de los que los compraban. De hecho, si alguno cuando lo declaraban libre decía, no, yo quiero seguir, entonces ya le ponían un aretico en la oreja y ya se quedaba pues allí como esclavo para siempre de esa familia, pero por voluntad. Nosotros fuimos libres de la esclavitud del pecado y Dios nos sacó a ser un pueblo con costumbres diferentes. El pueblo de Israel comenzó con una ley diferente, con costumbres diferentes, con todo, todo fue diferente para ellos y se convirtió en un pueblo que debía ser la luz a las naciones. Y donde quiera que el pueblo de Israel ha estado, aún en la dispersión, en la diáspora, ellos siempre han sido factor de bendición. Si ustedes vieran cuando hay desastres, por ejemplo, en Haití hubo hace un poquito más de 10 años, un terremoto devastador. Los primeros aviones que llegaron fueron de Israel, hicieron allí un hospital de campaña y atendieron heridos por montones. El primer parto lo atendieron allí en ese hospital de campaña y ellos siempre están ayudando a la humanidad donde quiera que están. Ellos siempre son luz. Donde quiera que hay judíos, hay algo diferente. Y es porque Dios los sacó de la esclavitud para que fueran luz a las naciones. Luego venimos nosotros como iglesia, a través de la obra de Jesús, siendo también luz a las naciones. Nuestro trasfondo espiritual es el trasfondo del pueblo de Israel, porque nosotros no podemos tomar la Biblia solamente el Nuevo Testamento, porque eso sería un error. Tenemos que tomar toda la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y el Génesis es el que nos indica el trasfondo. Entonces, la celebración de Pesaj, porque Dios dijo que era el primer mes del año, es el centro del plan de redención. Dios redimió al pueblo de Israel en Egipto de una esclavitud, pero esto se refleja hoy en día a las demás naciones. La humanidad es liberada del pecado y de la muerte. Juan 1:29, un pasaje bello que no sabemos desde niños, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero que fue Jesús ya no era un sacrificio por una nación, era por el mundo. Y es tremenda la revelación que tiene Juan Bautista allí cuando lo ve. Dice, el que quita el pecado del mundo. Eso se lo dijo el Espíritu Santo a Juan cuando vio a Jesús. El Cordero que fue sin mancha. Era un cordero sin defecto. En eso, Éxodo 12:5 está la instrucción. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. No podía tener ni un defecto ese cordero. Y ese fue el cordero que cada familia tuvo que sacrificar.
Y Pedro habla de un sacrificio perfecto. Primera de Pedro 1, 18 al 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El aceptar nosotros a Jesús nos rescata de una vida vana, una vida sin propósito, una vida sin sentido. Él nos trae a una nueva manera de vivir. Y Dios tiene una cultura para nosotros. Nosotros tenemos costumbres que fueron dadas por la acción del Espíritu Santo en nosotros. Por ejemplo, algunos fueron drogadictos, otros fueron alcohólicos, otros fueron muy mentirosos, otros fueron perezosos. Y toda esa cantidad de cosas que teníamos nosotros por la esclavitud del pecado, Dios la comenzó a transformar en una vida de santidad. Dice, no con cosas corruptibles, sino con la sangre de un cordero sin mancha. La sangre en los dinteles representa la obra redentora de Cristo. Romanos 5:9. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Ah, no, aquí lo tengo. No, no. Romanos 5:9. Si alguien me lo busca, por favor. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Gracias. La sangre de Jesús es muy trascendental, muy poderosa. Dice en Génesis que la vida está en la sangre y la vida espiritual nuestra está en la sangre que Jesús derramó por nosotros. No son rituales, no es lo que se piensa de que yo me cubro con la sangre de Cristo y ya todo va a pasar. Es que es poderosa porque esa sangre derramada fue la que nos sacó de una muerte segura por causa de nuestro pecado. Fuimos libres de la esclavitud, del pecado y de la muerte por la sangre de Jesús. En Éxodo 12:8 da la instrucción, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Entonces vimos que el comerse la carne estaban comiendo la carne del cordero. Cuando Jesús dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, Él está presentando la redención eterna, no solo para los discípulos, sino para la humanidad. Primera de Corintios 5:7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. O sea, nos recomienda vivir sin espumas, sin tratar de vivir lo que no somos, porque lo que somos es poderoso, lo que somos es oro, lo que somos es luz, somos sal. Lo que Jesús ha hecho en nuestra vida es tan poderoso que donde nosotros llegamos hay un cambio. Es dejar atrás nuestra vida pasada y aceptar la obra del Espíritu Santo. Es una festividad eterna. Por eso nosotros hoy día en la iglesia tomamos la Santa Cena y hace 3.300 años que ocurrió esa Pascua, pero seguimos. Éxodo 12:14 dice, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, lo celebraréis. O sea, esto es algo que por siempre se va a celebrar. ¿Por qué? Porque es el día de redención. Es la liberación que Dios hizo a la humanidad del pecado. A Israel lo libró de Egipto de una esclavitud física, social, económica. A nosotros nos liberó espiritualmente. Y esto es para toda la humanidad. Primera de Corintios 11:26, que yo me imagino que todos ustedes lo leen siempre que celebran la cena allá en su iglesia. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Por eso es una celebración eterna.
porque empezó hace 3.300 años y va a ser actual hasta que venga el Señor. El mismo Señor Jesús dijo, esto lo vais a hacer hasta que el Señor venga. Por eso nosotros, incluso en la misa, cuando algunos que éramos católicos de niños, decíamos, ven Señor Jesús, sin entender lo que estábamos diciendo. Pero cuando nosotros celebramos la cena, el Señor Jesús dice que recordemos que estamos anunciando su venida. Entonces, celebrar la cena para nosotros, independiente de lo que significa nuestra liberación espiritual, nuestra redención, significa esa esperanza viva que tenemos, por lo menos todos aquellos que tenemos esa ilusión diaria de que el Señor puede venir hoy. Esto es algo que alienta nuestra existencia. Cada día que pasa, hoy puede ser. Cuando vemos más noticias y acuerdos de naciones y que el uno habló con el otro y que está pasando esto y que se están levantando nación contra nación y todo esto, pues a nosotros nos acelera más esa ilusión de saber que estamos cerca. Entonces la Pascua, cuando celebramos el Pesaj en nuestras congregaciones, nosotros estamos reconociendo que esto lo vamos a celebrar hasta que el Señor venga. Y lo más lindo es que en el cielo, en las bodas del Cordero, lo vamos a celebrar con Él, nuestra redención. Mateo 26 al 28 dice, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Claro, porque era el cordero. Ellos tenían que comer ese cordero asado, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, ellos esta semana están haciendo en todas las familias judías una limpieza profunda que se llama la limpieza del Hametz. El Hametz son las boronitas de cualquier alimento que se pueda leudar. Son cinco granos que se utilizan para preparar el pan y no puede haber en la casa de ellos nada que genere harinas, porque esas harinas representan la vieja levadura, la vieja masa, todo lo antiguo. Es muy gracioso porque en esta semana en Israel en las calles se encuentran neveras, muebles, todo lo que la gente quiere sacar viejo y el que no le importa pues coge y se lleva ese mueble y todo comienza nuevo. El pan o sea, la harina que no puede haber en las casas es cebada, avena, trigo, centeno y espelta. La espelta, pues, yo aquí en Colombia no la conozco, por allá sí la he visto. Entonces ellos tienen que hacer una limpieza profunda en las casas porque ellos comienzan un nuevo ciclo, una nueva dimensión. Ahora, el Señor dice acá en el Evangelio, dice que Él está haciendo, esa copa es la señal del nuevo pacto. El nuevo pacto era para el pueblo de Israel. Cuando nosotros llegamos a Jesús, nosotros no entramos en el pacto antiguo, nosotros entramos en un pacto que para nosotros es un comienzo. Ahora, ese pacto tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y miren, Jeremías 31, 33 al 34. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Este es el gran día de redención. Por eso en Israel está en este momento el mes de Nisan, que es el comienzo del año porque es el más importante, es el mes donde se dio la redención. Y ese pacto consiste en que ya Dios va a vivir dentro de cada persona y ya la ley va a salir de nuestro corazón, el mandamiento va a salir de nuestro corazón. Ya no va a ser algo escrito en tablas de piedra, sino algo que sale de un corazón rendido y comienza a producir un fruto. En Hebreos 10:12 dice, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados,
se ha sentado a la diestra de Dios. Ya no hay que hacer cada año un cordero, aunque allá en Israel comemos cordero y es bien delicioso, así asadito a la brasa. Él fue ese cordero que se ofreció y dice aquí, una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados. Ya no hay que estar cada año ofreciendo un cordero para que haya perdón de nuestros pecados. Ya fue hace 2000 años ese cordero que se inmoló, que él mismo se entregó en sacrificio por los pecados de toda la humanidad. Ahora, la resurrección es el sello. Dice Juan 8, 34 al 36. Seremos verdaderamente libres. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, nosotros no estábamos en Egipto, pero éramos unos pecadores esclavos. No teníamos poder para renunciar al pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.